gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Vamos a invitar que los niños suban en sus respectivos salones, gloria a Dios, y los adultos. Abra su Biblia antes de sentarse en el nombre de Jesús. En Amós capítulo 8, libro de Amós. Gloria a Dios, aleluya. Amós capítulo 8. Gloria al poderoso nombre de Jesús. Gracias a Dios. Abra su Biblia, amén, hermanos. Amós capítulo 8, verso 11 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aleluya. Estamos. Amós capítulo 8, verso 11 en adelante. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo, dice la palabra, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán, y oiga esta palabra, y nunca más se levantarán. Quiero que note el verso 11. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Vamos a orar, hermanos, que el Señor ministre nuestras vidas en esta hora. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en tu precioso y santo nombre, Cristo Jesús. Aleluya. Damos inicio, Padre, a la predicación de esta poderosa palabra tuya, Señor. Seas tú ministrando nuestras vidas. Seas tú, Señor, hablando a cada corazón en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está, dígale, Señor, háblame. A ver, iglesia, pan de vida. Ahí donde está, dígale, Señor, háblame. Yo necesito oír palabra de Dios. ¿Amén o no es amén? ¿Cuántos necesitan oír palabra de Dios, hermano? Tome su lugar, siéntese por favor, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que quiero hablarle, mis hermanos, en esta mañana lleva como título El juicio del silencio. Gloria a Dios, hermano. Amén. La palabra del Señor nos habla la historia del pueblo de Israel. Amén. Nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel y todas las cosas que acontecieron con ellos para este tiempo, para nosotros, mis hermanos, es señal, es ejemplo. Amén. Para que como ellos vivieron, practicaron,
las bendiciones que recibieron, las promesas de Dios que ellos alcanzaron y a la misma vez también las desobediencias que ellos cometieron en contra de Dios y las consecuencias que vinieron tras ella. Para nosotros, para este tiempo, son ejemplos. ¿Cuántos dicen amén? Son ejemplos para que nosotros tampoco cometamos los mismos errores. Como decía el día jueves pasado, nosotros usualmente decimos que aprendemos de nuestros errores, y eso es verdad. Aprendemos de nuestros errores, mis hermanos. Pero alguien dijo estas palabras: pero más sabio es aprender de los errores de otros. Amén. Así que tenemos que, con la ayuda de Dios, desarrollar sabiduría en nuestras vidas, y tenemos que, con la ayuda del Señor, ser sabios y aprender de los errores, en este caso del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para que nosotros tampoco cometamos los mismos errores en este tiempo en referencia a nuestra relación con nuestro amado Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla de hambre. Gloria a Dios, hermano. Amén. El hambre es una necesidad en el ser humano. Es el instinto que Dios, con el cual ha creado al hombre para que pueda alimentarse y de esa manera poder subsistir, físicamente ser fortalecido y poder, hermano, vivir una vida sana. Una persona que no tiene hambre, una persona que pierde hambre, lamentablemente esa persona está condenado a enfermarse. Y si esa persona no ingiere alimentos, porque hay casos de personas que perdieron el apetito totalmente, hermano, a tal punto de poder aún de perder la vida. Amén. Pero el hambre que la palabra de Dios nos menciona aquí, hermano, no es hambre por las cosas materiales, por la comida material de este mundo, sino más bien el hambre que la palabra de Dios nos habla en este pasaje, hermano, de Amós. La Biblia dice que es hambre, pero por la palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe, mi hermano? Hay hambre que el pan natural de este mundo no puede quitar. Usted puede tener, hermano, un banquete lleno de comida, de toda clase de platos. Usted puede tener de todo y físicamente estar saciado, físicamente gordito, gordita, bien alimentado, físicamente. Pero sin embargo, hermano, espiritualmente usted puede estar desnutrida, desnutrido. Por eso hay hambres que el pan no puede quitar. Hay sedes que la persona puede sentir, que el agua natural, el agua de este mundo, hermano, amén, no puede saciar. Podemos experimentar también nuestras vidas vacíos, hermano, que el dinero, que el éxito, que la religión pueden llenar ese vacío que hay en el corazón de la persona. Porque según la palabra de Dios encontramos que hay un hambre más profunda en el ser humano, y esa hambre es hambre de Dios. Diga conmigo, hambre de Dios. Amén. Esa hambre, hermano, no hay nada ni nadie de este mundo que puede saciar. Esa hambre solo Dios puede llenar. Solo Dios puede saciar. Amén.
Y hay algo estremecedor en este pasaje de Amós capítulo 3 que hemos dado lectura. La Biblia no habla de hambre de pan. La Biblia no habla de hambre, de sed del agua natural, sino la palabra de Dios habla de un hambre de oír la voz de Dios, hermano. ¿Cuántos aman la voz de Dios? Amén o no es amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó la voz de Dios? Dios habla de muchas maneras. Amén. Si usted en esta hora abre sus oídos espirituales, yo le garantizo en el nombre de Jesús que a través de este vaso de barro Dios va a hablar a lo más profundo de tu ser. Pero hay que tener los oídos espirituales abiertos, hay que tener los ojos espirituales abiertos para ver y los oídos espirituales para oír lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces nosotros vemos la persona y decimos, es el pastor. Decimos, es el hermano. O es esa persona. Y no nos damos cuenta que es Dios usando a esa persona. Escúchame, si en el Antiguo Testamento Dios pudo usar a un burro para hablar a un profeta, ¿cuánto más Dios no puede usar a alguien en este tiempo para predicar su palabra? Dale palmas fuertes. Dale palmas fuertes a ese Dios maravilloso, aleluya. Gloria al poderoso nombre de Jesús, hermano. Una ocasión, un ministro, amén, un joven predicador estaba desanimado, desalentado. Él estaba a punto ya de tirar la toalla e irse al mundo, porque las cosas que no le estaban saliendo como él esperaba. Pero sin embargo dice la historia, porque escuché esta historia. Un borracho, diga conmigo un borracho. Un borracho, hermano, a lo lejos llamó por su nombre. Y le dijo estas palabras: tú eres varón de Dios. Si Dios pudo usar un burro, ¿por qué no puede usar un borracho? Pastor, Dios usó la boca de este borracho. Y dice que cuando él estaba yendo todo desanimado, cabizbajo, y cuando él escuchó su nombre, escúchame, su nombre, y esas palabras resonantes, y eso tocó su corazón, hermano. Y este varón comenzó a llorar y a decirle: Señor, perdóname, yo no voy a retroceder, voy a seguir adelante. Entonces, en el nombre de Jesús, voy a seguir peleando la buena batalla. Y él siguió para la gloria de Dios, hermano. Amén. Hasta el día de hoy. Ahora este varón es un pastor, es un ministro de Dios. Por eso Dios habla de muchas maneras. Lo importante es que tenemos que tener los oídos afinados, amén, para escuchar la voz de Dios. Qué lindo es cuando Dios ministra tu vida, hermano. ¿Cierto o no? Sientes un quebrantamiento. Sientes, hermano, algo hermoso, algo estremecedor. Estos días hemos estado, hermano, la vez pasada una hermana, escúchame, una hermana me llamó, me dijo: Pastor Valdés, yo necesito oración. Por favor, si usted pudiera acompañarnos aquí en el templo de 8 de la noche hasta las 12, orando. Humanamente dije: hermanita, no creo que pueda, porque pensé que era para ir a su casa. Pero después dije: un momento, pues si yo soy el pastor de esta congregación y esta oveja está pidiendo socorro, auxilio por su familia, hermana, venga entonces a la oración. A partir de las 8 de la noche estaba doblando rodillas acá, hermano, clamando a Dios por misericordia, por piedad, por esa familia.
Llegaron 8:30, 8:40, si no me equivoco, hermano, y todos hemos estado doblando. Algunos hermanos acompañaron. Estuvimos orando, amén, clamando al Señor de la gloria. Y al final decía: Señor, tú tienes palabra, Padre amado, háblanos, Señor. Y el Señor mandó su palabra. Dios me llevó, hermano, cuando Ezequías dice que fue al templo y presentó las cartas de amenaza de ese país de Asiria, hermano, que del rey de Asiria, que había amenazado con destruir. Y dice la palabra que Ezequías llegó al templo, extendió la carta y la presentó delante del Señor. Y al final, hermano, cuando Ezequías buscó la ayuda, el socorro de Dios, hermano, Dios le dio la victoria, porque aquella noche 185,000 soldados asirios fueron asesinados por un solo ángel. Y fue esa palabra que Dios nos dio esa noche, hermano. Dios nos dio esa palabra. Y el Señor confirmó con visiones, inclusive de hermanos que vieron lo que había pasado. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Démosle gracias a Dios que Dios todavía nos sigue hablando. Aleluya. Dale palmas fuertes a ese Dios maravilloso. Tenemos que desarrollar hambre. Diga conmigo, hambre. Tenemos que desarrollar hambre por oír la voz de Dios. Tenemos que desarrollar esa hambre en nosotros de oír la voz de Dios en nuestras vidas, hermano. Amén. Nunca pierda esa hambre en tu vida de oír la voz de Dios. Cada vez que vienes a la casa de Dios, ven con expectativa, porque hay palabra de Dios para ti. Y Dios va a ministrar tu vida. Dios va a hablar a tu vida. Dios te va a dar respuestas que estabas escuchando, porque Dios conoce la necesidad que usted está atravesando. Él conoce la situación que estás pasando. Y por lo tanto el Señor siempre llegará a tiempo con una palabra suya para tu vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Bendito sea el nombre de Jesús. Denle palmas fuertes a ese Dios maravilloso. Dios dice en su palabra: llegará el día cuando mi pueblo tendrá hambre de oír su palabra. Pero hay algo terrible, hermano. No solamente que el pueblo iba a tener hambre de oír la palabra de Dios, sino que dice la Biblia que ellos irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová. Y oiga esta palabra, dice: y no la hallarán. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué terrible! Iba a pasar, y no solamente iba a pasar, qué terrible lo que pasó con el pueblo de Dios. Que cuando ellos no valoraron la voz de Dios, sin embargo ellos comenzaron andando buscando palabra de Dios, pero lamentablemente no lo hallaron. No hallaron la voz de Dios. Amén. Y vengo a decirle que la misma situación, la misma condición del pueblo de Israel que pasó, puede pasar con nosotros. Por eso, si hay algo que tenemos que hacer en este tiempo, tenemos que amar, tenemos que valorar la palabra de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Si nosotros vemos, hermano, el contexto histórico, cómo o en qué contexto esta palabra se dio, vamos a dar algo interesante a descubrir. Punto número 1, el pueblo de Israel en este tiempo, hermano, ellos estaban prosperando económicamente. Amén. O sea, económicamente no les iba mal, ellos estaban prosperando económicamente. Ellos estaban activos religiosamente. En otras palabras, religión tenían. Pero vengo a decirles que la religión que ellos tenían solamente eran rituales, solamente eran costumbres, hermanos. No había una verdadera consagración. Porque ellos, aunque tenían religión, sin embargo, ellos internamente estaban corrompidos. Ellos tenían culto a Dios. Ellos tenían fiestas espirituales. Ellos tenían un sistema de religiosidad establecido, pero sin embargo el pueblo de Israel había perdido algo esencial. Ellos habían perdido la sensibilidad a la voz de Dios. ¿Cuántos damos gloria al nombre de Jesús, hermano? Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de perder esa sensibilidad a la voz de Dios. Porque cuando Dios ahora me habla, cuando Dios ahora te habla, y si usted no sabe valorar y escuchar la voz de Dios, va a llegar un momento que Dios va a dejar de hablarte. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Si usted da oídos sordos a la voz de Dios, va a llegar un momento en que usted va a dejar de escuchar la voz de Dios. Y eso es terrible, hermano, en la vida de una persona. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Gloria a Dios, hermano. Nosotros, cuando nosotros vemos esta palabra, yo quiero que vaya a su Biblia, hermano. Vaya a su Biblia en Amós. En este mismo capítulo 8 de Amós, vaya conmigo. Vamos a ver un momento, un poco el contexto en donde se estaba desarrollando Amós 8. ¿Está conmigo? Mire, verso 4 en adelante, quiero que vaya. Mire cómo el pueblo se estaba desarrollando, o sea, cuál era la condición del pueblo. Dice Amós capítulo 8, verso 4, oíd esto. Mira, es Dios hablando a su pueblo, ¿está conmigo? Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? A ver, ayúdenme. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Explotando. ¿A quién? A los menesterosos, a los pobres. Estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Y qué más dice? Y arruináis a los pobres de la tierra diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo.
¿Está viendo, hermano, esta palabra? Ellos estaban pensando, ¿cuándo llegará el día? Esto nos enseña claramente en esta porción de la palabra, hermano, que lamentablemente el pueblo de Dios, escúcheme, el pueblo de Dios estaba centrado, todos ellos estaban centrados solamente en el poder adquisitivo que es el dinero. Amén. Amén, hermano. Habían hecho del dinero su Dios. Y no importa si hay que explotar a los pobres. No importa si hay que falsear la balanza para ganar. No importa, ellos estaban esperando cuándo va a llegar ese día, cuándo va a ser el mes. Lamentablemente, esa era la condición del pueblo. Ellos estaban en culto, pero estaban pensando en el negocio. Su corazón, hermano, no estaba en Dios. El corazón del pueblo estaba pensando más en los bienes materiales de este mundo, como el dinero. Y el pueblo, por esta razón, ellos cometieron varios pecados. Uno de ellos era la codicia. Otro pecado, engaño, porque ellos empezaron a falsear la balanza, las pesas. Y otro pecado grave que ellos cometieron, hermano, era el abuso a los pobres. Todo esto nos enseña una verdad, que cuando los bienes materiales de este mundo, cuando el dinero gobierna tu corazón, hermano, Dios pierde el lugar en tu corazón. Pastor, entonces está mal tener dinero. No está mal tener dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. No podemos sustituir a nuestro Dios, hermano, por cosas materiales de este mundo. No podemos sustituir a nuestro Dios, hermano, por las cosas materiales. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es mayor. Amén, hermanos. Mire el versículo 7. Mire lo que dice. Cuando el pueblo hablaba de esta manera, verso 7 dice: Jehová juró por la gloria de Jacob. ¿Qué dice Dios? No me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. ¿Qué nos enseña esto? El ser humano olvida la explotación que hace, olvida lo malo que hace, pero sin embargo Dios dice: no me olvidaré jamás. Amén. Nuestro amado Dios tiene registrado, es más, la Biblia dice que el día del juicio, cada hombre, cada ser humano que vive bajo la faz de esta tierra, cada uno será juzgado según sean sus obras. Amén. Por eso cada mala acción que vas a hacer, cada mal negocio que vas a hacer, cada explotación que vas a cometer, cuídate, no de los hombres, hermano, cuídate de Dios, porque el Señor tiene registrado cada mala obra, cada mala acción que usted está haciendo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Nada va a pasar desapercibido de los ojos de Dios, hermano. Todo lo que el hombre hace, hermano, lo que usted esconde de los hombres,
delante de los ojos de Dios todo está expuesto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no es amén? Pero, hermano, el juicio mayor de Dios se vino en contra del pueblo, y eso lo vemos en el capítulo 3, verso 11 al 12. Mire esa palabra. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales dice: enviaré hambre a la tierra. Amén. Dios dice: ok, ustedes en este tiempo están rechazando mi palabra. Ustedes en este tiempo no están valorando mi palabra. Cada vez que yo les hablo, cada mensaje, cada exhortación, les vale a ustedes, no les importa, no les interesa. Ok, llegará el día, dice Dios, que yo voy a enviar hambre a la tierra. No hambre de pan, dice el Señor, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero Dios dice: cuando llegue ese día que tú quieras oír, cuando llegue ese momento que tú quieras escuchar la palabra de Dios, dice el Señor, ustedes irán errantes, el verso 12, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. Y oiga esta palabra, dice aquí: y no la hallarán. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Aquí vemos, en la palabra de Dios, el juicio mayor de nuestro Dios, que es el silencio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice: enviaré hambre. Enviaré hambre de oír la palabra de Jehová. Dios no envía guerra. Dios no va a enviar, dice aquí, enfermedad. Dios dice: hey, yo voy a enviar algo peor. Dios dice: voy a enviar el silencio mío. Dice Dios: los hombres buscarán mi palabra y no hallarán. Ellos irán de lugar en lugar y no encontrarán la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos decir, hermanos amados, que el peor castigo, amén, no es que Dios nos corrija a cada uno de nosotros. Si en algún momento Dios te habla duro, amén, a través de su palabra, Dios te exhorta, amén, eso no es el peligro, el peor castigo, perdón. El peor castigo es cuando Dios te deja de hablar. Dios mío, háblame, aunque sea me incomodes. No importa, Señor, aunque me sienta mal, pero por favor, sigue hablándome. Yo todavía necesito oír tu palabra. Yo no sé cuántos necesitan todavía oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todavía necesito oír palabra de Dios. Todavía necesito oír consejo de Dios. Pero para que eso sea provechoso, hermano, tengo que valorar lo que Dios me habla a través de su palabra, hermano. Mire el verso 13 y 14 del mismo capítulo. Cuando esto pase, dice Dios, verso 13: en aquel tiempo las doncellas hermosas, está hablando de jóvenes, y los jóvenes, ¿qué va a pasar con ellos? Desmayarán de sed. Amén. Los que juran por el pecado de Samaria
Y dice, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, dice, caerán y nunca más se levantarán. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios deja de hablar? ¿Qué es lo que sucede cuando nuestro amado Dios deja de hablarnos? Según esta porción de la palabra vemos jóvenes desmayados. Y cuando Dios no habla, mis hermanos, lamentablemente no hay dirección para nuestras vidas. ¿Amén o no es amén? Usted busca respuesta de Dios. Señor, yo necesito una respuesta tuya. Y cuando Dios no habla, no hay respuesta para las peticiones que tú tienes. Usted puede orar, usted puede clamar, usted puede llorar todo lo que quiera, pero no hay respuesta de Dios cuando Dios guarda silencio. Y todo esto según la palabra, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ellos se confiaron en los ídolos. Amén. Ellos confiaron en sus riquezas. Amén. Ellos se confiaron de su falsa seguridad. Y todo esto lamentablemente condujo al pueblo de Dios a una caída en su vida espiritual, en su relación con nuestro amado Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Es de lo cual, de lo que nosotros tenemos que tener cuidado con la ayuda del Señor. Amén. Cuídese de poner su confianza en cosas materiales de este mundo. Cuídese de poner su confianza, hermano, en el dinero. Porque, hermano, usted puede tener todo. Literalmente, usted puede tener todo, pero a la vez perder a Dios. Amén. Usted puede tener dinero, usted puede tener casas, usted puede viajar por el mundo entero, usted puede comer todas las comidas que quiera, así como el pueblo de Israel. Ellos estaban prósperos económicamente, pero lamentablemente ellos habían perdido lo más valioso, y lo más valioso para ellos y para nosotros, hermanos, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo no sé de usted, pero eso es lo más valioso que he encontrado en mi vida, la presencia de Dios. Eso es lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida. Es la palabra de Dios en nuestra vida, lo más valioso. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El pueblo de Israel tenía dinero, ellos tenían religión, pero sin embargo ellos estaban espiritualmente vacíos porque habían perdido lo más importante, que era Dios. Otra verdad que debemos tomar en consideración, hermano, en esta hora. Hermano, nuestro Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Pero según esta palabra, aunque nuestro Dios nos puede hablar, pero sin embargo nuestro Dios no nos va a hablar para siempre o toda la vida, como decía. ¿Qué está diciendo, pastor? Lo que quiero decir es que cuando Dios habla, si tú no escuchas, ahí está el tema. Dios te habla una vez más, Dios te amonesta, Dios te exhorta, Dios te anima, Dios te conforta. Pero si usted da oídos sordos, déjame decirte que va a llegar un momento en que Dios te va a dejar de hablar. Amén, hermano. Cuando Dios nos habla, va a haber oportunidades que Él nos va a presentar. Cuando Dios nos habla, va a haber momentos especiales donde nosotros vamos a poder disfrutar de esa palabra.
Pero si nosotros no aprovechamos, pero si nosotros no valoramos, hermano, la palabra de Dios, hermano, va a llegar un momento que Dios va a decir, ok, no voy a hablar. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, a veces cuando usted aconseja a alguien, usted le habla y esa persona le da oído sordo, no escucha. Usted dice, yo pierdo mi tiempo aquí. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Una ocasión yo estaba tratando de explicar a una persona lo mío. Estaba tratando de explicar y decirle, mira las cosas, mi versión en otras palabras, mi posición y todo esto. Estaba tratando de explicar. Y esa persona no me hacía, o sea, no me creía. No dio crédito a mis palabras. Y yo dije, un momento, yo aquí pierdo mi tiempo explicándole a esta persona. ¿Amén o no es amén? Pierdo mi tiempo, no más, queda todo ahí. Si yo como hombre puedo hacer esto, ¿cuánto más Dios? ¿Amén o no es amén? Dios ama su palabra, Dios valora su palabra. Si usted no valora, Dios se va a guardar su palabra y dice, ok, no voy a hablar más. No importa si ellos tienen hambre, van a ir buscar una palabra mía aquí o allá, no la hallarán. Irán de mar en mar, buscarán las doncellas, amén, se desmayarán y los jóvenes irán de aquí. Dice el Señor, no hallarán, simplemente porque vino el juicio del silencio de Dios para su pueblo. Es de lo cual nosotros tenemos que tener cuidado con la ayuda del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón, porque el corazón nuestro puede endurecerse, amén, poco a poco. ¿Por qué una persona deja de oír la voz de Dios? ¿O por qué una persona, un creyente, deja de valorar el consejo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el corazón de esa persona se ha vuelto duro. Pero la dureza del corazón no ocurre de noche a la mañana. El endurecimiento del corazón no ocurre en un día, hermano. El endurecimiento del corazón de la persona ocurre en un proceso. Cuando usted ignora la voz de Dios, cuando usted luego comienzas a justificar las cosas malas que haces, es como decir, bueno, yo tengo que engañar a mis clientes porque a mí también me engañan. Justificas. ¿Me está escuchando, no? Una ocasión, una hermana no podía recibir el Espíritu Santo y decía, Señor, ¿por qué no recibo tu Espíritu? ¿Qué pasó? Hasta que un día, dice, ella estaba orando y su hijo menor llegó a ella, mamá, ya sé por qué no recibes el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Mira, mamá, lo que dice la Biblia en Proverbios. Dice, abominación es a Jehová la pesa falsa. La hermana tenía su negocio, vendía verdura, vendía papa, vendía todas las cosas. Y ella, ¿sabe qué hacía? Ella estaba robando el quilaje. ¿Por qué? Porque ella decía, escúchame, ella decía, yo cuando compro en la parada, a mí también me roban. Y si yo no hago lo mismo, ¿qué voy a ganar? Pero vino la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El endurecimiento del corazón, hermano, ocurre de esa manera. No es de noche a la mañana. Es cuando Dios te habla y tú ignoras esa palabra. Y luego comienzas a justificar. Pero al final esta mentirita es piadosa, es mentira blanca.
No, además, yo no he robado 100 soles, solamente 10 centavitos nomás. 50 centavitos, ¿qué es eso? No es nada. Comienza a justificar. Amén. Y luego comienzas a normalizar el pecado. Y cuando eso pasa, el corazón de la persona se endurece. Amén, hermano. Hermanos, ¿dónde están nuestros hermanos que antes estaban aquí llorando, derramando su alma en la presencia de Dios? ¿Dónde están esas hermanas que oraban, que hablaban en lenguas, hermanos? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? El corazón de ellos se ha endurecido por causa del pecado, porque ellos permitieron, hermano, poco a poco que el enfriamiento se apodere de sus vidas. Pero gracias a la misericordia de Dios que usted y yo todavía estamos aquí, presentes en la casa de Dios. Gracias por la misericordia y la gracia de nuestro amado Dios que todavía estamos en este lugar. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Lamentablemente el pueblo no había, amén, no había valorado, no había apreciado la palabra de Dios. Y cuando ellos no apreciaron la palabra de Dios ya no estuvo con ellos. Esto nos enseña una verdad importante. Que lo que hoy usted desprecia, mañana lo va a necesitar, vas a buscarlo. Si hay algo que debemos apreciar ahora, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que debemos amar ahora, es la palabra de Dios. Por favor, ama la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque es lo único que tenemos en nuestra vida, hermano. Mire, para que usted se dé cuenta, la mejor manera de saber cómo amas o no amas la palabra, imagínate, haz memoria, ¿dónde está tu Biblia? A ver, pastor, mi Biblia. ¿Dónde estará mi Biblia? ¿Me está escuchando, no? Ahí demuestras tu amor por la palabra de Dios. Yo veo hermanos que vienen a la iglesia, se olvidan su Biblia, hermano. Pero lo curioso es que su celular no se olvida. Si se olvida su celular, su vida se le va. Pero si se olvida la Biblia, bueno, al próximo domingo lo recojo. Eso demuestra tu amor por la palabra de Dios. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Tirado en un rincón? ¿Lleno de polvo? Eso demuestra si tú amas la palabra de Dios. Usted debe tener un lugar especial en su casa. Un lugar especial donde la palabra de Dios debe estar guardado, hermano. No en cualquier parte tirado. Amén, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque es palabra de Dios. No puede ser que usted, amén, el teléfono celular que tiene, usted compre el mejor protector, el más caro, el más bonito, no importa cuánto cueste, lo compro, y su Biblia está como sea, hermano. Está rompiéndose en pedazos. Eso demuestra tu amor por la palabra
de Dios, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Eso demuestra cuánto amas la palabra de Dios. Hermano, cuando usted tenga su Biblia, en sus devocionales, lea la palabra. Hoy en la mañana nuestro hijo se levantó, vino: papá, mira lo que Dios me ha hablado. Papá, mira la palabra de Dios. Mira, wow, esto está tremendo. Y comenzó a compartir lo que Dios había ministrado. Gracias a Dios que Dios todavía nos sigue hablando. Gracias a Dios que todavía Dios nos sigue hablando. Y hay que amar esa palabra. Yo me acuerdo de nuestro hijo Pablo. No sé si él sacó, yo pienso que sí. Cuando todavía no existían los celulares masivamente, solamente, bueno, no cualquiera puede tener. No, los niños no podían tener lujo. Yo me acuerdo que ahí en el camarote, hermano, agarraba su Biblia toda la noche, leía su Biblia y se dormía. Eso era su vicio. Cuando nosotros amamos la palabra, cuando nosotros valoramos la palabra, Dios, hermano, nos va a hablar. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, en mi devocional, con lágrimas en los ojos, si usted nunca lo ha hecho, hágalo, he abrazado mi Biblia? Con qué fuerza comienzo a besar y decir: Señor, es tu palabra. Esto es lo único que tengo en la vida. Amén. No es otra cosa, no hay más otra cosa, hermano. Es la palabra de Dios. Yo quiero animar a la iglesia del Señor a que desarrolle hambre en este tiempo y sed de oír la palabra de Dios. Desarrollar esa hambre, esa sed por la palabra. Porque si estamos en pie, si estamos vivos, si todavía respiramos, si estamos todavía sanos, es por la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Y Dios todavía nos enseña que debemos apreciar, tenemos que valorar su palabra. Porque si despreciamos esta palabra, si usted desprecia la palabra, mañana usted va a buscar y no lo va a hallar. Porque dice Dios: buscarán y no la hallarán. Qué terrible, qué triste, hermano, esa condición. En este tiempo, hermano, Dios está hablando de muchas maneras. Pero lamentablemente la sociedad, el mundo, menosprecia, desprecia la palabra. Esta palabra de Amós muy pronto se va a cumplir en el mundo entero. Porque Dios de muchas formas, de muchas maneras está tratando con el hombre, está hablando con el hombre. Pero va a llegar un momento en que hermano, la palabra de Dios ya no va a estar cuando la iglesia del Señor sea llevada al cielo. ¿Me está escuchando, hermano? La Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia. Muy pronto la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatado a los cielos, va a ser llevado a la presencia de Dios. Y los hermanos fríos, los hermanos que no valoraron, los hermanos, amén, de doble ánimo se van a quedar. Se van a quedar. La Biblia dice: dos estarán en el campo,
uno será tomado, el otro será dejado. La palabra dice, dos estarán en la cama. Uno será tomado, el otro dejado, o una tomada, el otro dejado. Dios mío. Cosa seria, ¿no? ¿Quién se irá, la esposa o el esposo? ¿Quién se quedará, la esposa o el esposo? No, Señor, yo quiero irme contigo. Antes de casarme con mi esposa, yo me casé con el Señor. Yo no sé cuántos se casaron primero con el Señor. Claro, hermano. Amo a mi esposa. Mi esposa lo sabe. Pero ella sabe que por encima de ella está el Señor. Y yo sé por encima mío, en su relación de mi esposa con Dios, Él es el Señor. Eso está clarísimo. Por eso no importa la distancia, no importa a cuántos kilómetros estamos en este momento en la distancia. ¿Por qué estamos todavía en pie? ¿Por qué todavía nuestra relación está en pie? ¿Por qué todavía seguimos amándonos? ¿Por qué? Todos los días conversamos. Qué tremendo, parecemos enamorados. Ahí, videollamada, hablando. A veces haciendo vigilia. ¿Verdad? Porque el horario es diferente. Yo a las 12 de la noche tengo que acostarme, mi esposa está levantando. Es el único tiempo para hablar. 12, 1, 2 de la mañana hablando con mi esposa. Qué hermoso, hermano. ¿Pero por qué? Todo porque el Señor es quien hace esa obra. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas su palabra, Dios hace nacer en ti el amor por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Por eso, jóvenes solteros, cásense con una mujer, con un hombre temeroso de Dios, que sirva a Dios, que ame a Dios sobre todas las cosas. ¿Amén o no es amén? Póngase de pie en el nombre de Jesús. Yo quiero abrir el altar en esta hora, mis hermanos.